intenta forjar una carrera en el mundo del galerismo. La Galería 9 de 13, que tiene como sede a Coruña, cumple 3 años. Hoy hacemos balance con su director, Alberto Cartón, para incidir una vez más en el hecho de que una galería es más que un contenedor para comprar y vender arte. El diálogo con el artista es mucho más amplio que todo eso. Para festejar el 3er aniversario de este espacio, que exhibe la exposición del artista también coruñés Cristian García Bello, contamos con el propio galerista. Encantado de que estés en nuestro programa, Alberto. Gracias a vosotros y al correo. Muchas gracias. Empezamos con un cuestionario express para conocerte. Por tu nombre diríamos que eres muy frágil, pero por el nombre de la galería, que vas a alta velocidad por la autopista. Ojalá sea así. Ya son 3 años, ¿no? Conduciendo. No sé si a mucha velocidad o a poca, pero conduciendo por ella. El logo es una ballenita. Es una ¿A qué ballena alude? amarilla. Es una ballena amarilla, una yubarta, y alude realmente a lo que es en sí el espíritu de la galería. Un espíritu divertido, un espíritu actual y, por otra parte, con el suficiente reposo y la suficiente longevidad como para ser un proyecto constante. Historiador del arte, has hecho crítica artística, ahora eres animador cultural. ¿Y cómo se mete uno galerista? Pues realmente por vocación. Mi vocación por el arte empezó siendo muy muy pequeño. Siempre me he dedicado a ello, a la lectura, como hice la carrera de Geografía e Historia en aquel momento con la especialidad de Arte Moderno y Contemporáneo, y llega un momento vital en la vida en el que dices, ¿por qué no dedicarme a lo que realmente quieres, aparte de la enseñanza, que también soy profesor en la Universidad de Coruña? Y además un apasionado de la arquitectura. Sí. ¿Nos podrías citar a un arquitecto especial y por qué? Pues realmente todos los arquitectos coruñeses de finales del 19 y de principios del 20. Soy un apasionado de las arquitecturas inmediatas y de las arquitecturas urbanas que se respiran y que cada ciudadano de una propia ciudad respira. Desde muy pequeñito me fascina Gaudí, desde muy pequeña. Y a la hora de vender obra, ¿te ha impresionado de manera especial alguna deshacerte de ella? La primera, pero posteriormente todas las obras que hemos vendido para nosotros son siempre una satisfacción, y no por el hecho de ejercer como galeristas y decir he vendido una obra y por tanto se recupera una parte de la inversión, sino por saber que esa obra de un artista va a formar parte de una colección, o por lo menos alguien quiere tenerla en su propiedad para verla todos los días. ¿Cuál es el sueño de un historiador del arte metido a galerista? Ser feliz. Casi nada. Sí, no es poco, no es poco. Pero su vida del IVA para la cultura, ¿cómo se avecina el futuro del galerismo? Muy complicado, y se ve en estos tiempos. Hay noticias recientes incluso que se han comentado y han aparecido en prensa de galerías gallegas que no van a desarrollar su actividad más allá de diciembre, ¿no?, de este año, y es muy lamentable para el sector, muy lamentable, porque realmente el arte es tiene un uso cotidiano, tiene un valor más allá de lo monetario, complicar las ventas con esos incrementos tan abusivos sobre el precio es muy complicado, incluso cuando se trabaja en sectores comerciales con un destinatario y con un público determinado que también por otra parte sufre ese retroceso económico en sus propias nóminas, ¿no? Pues por tanto muy perjudicial. ¿Por qué arte y dinero van de la mano para un galerista? El ser galerista es un negocio, es una vocación, pero es un negocio, lógicamente van de la mano. Se quiere evitar, ¿no? Se quiere evitar el confundirlo, pero obligatoriamente tienen que ir de la mano. Si es un negocio que se funda en el arte, que se fundamenta en el arte y que por su propia facturación privilegia el sentido de la galería y de la estancia de los artistas en la galería, tiene que haber un recurso económico que lo haga factible y viable. Ya para terminar, ¿qué museo te ha impactado más? De todos los que conozco, sí. Quizá por cariño, el de Pérgamo en Berlín, porque desde muy pequeño quería visitarlo, y la primera vez que entré allí, precisamente con mis padres, me subyugó el museo y me subyugó el entorno. Bueno, pues a ver si nos subyuga la exposición reciente con la que celebráis esos 3 años ya de apertura del espacio 9 de 13. Y la apuesta es con otro coruñés, Cristian García Bello, con un trabajo muy diferente a lo realizado anteriormente por él. Pues sí, mira, la primera exposición de Cristian en la galería fue en octubre de 2009. Con ella inauguramos la galería, además, y pasados estos 3 años hemos considerado que, por deferencia a su trayectoria con nosotros y a su presencia con nosotros, era obligado celebrar nuestro 3er aniversario con una nueva exposición sobre su obra. Y realmente
mantiene el mismo espíritu, ese mismo espíritu de pertenencia al sentimiento, de una transmutación romántica hacia el hecho más actual, pero no tiene mucho que ver. Es decir, ha optado por piezas realmente muy sensibles, casi muy pequeñas, de muy pequeño formato, sobre hojas de libro lijadas y raspadas. Muy interesantes, Sí. realmente. Y lo que tiene también el artista, que a veces su obra es de corte muy conceptual, lo que hizo en Cartografías Quebradas, por ejemplo, fue acompañarla de unos vinilos, que se agradece mucho para el espectador. Pues sí, siempre ayuda a explicar y a comprender la obra. Bueno, muy pudoroso con el nombre, 9 de 13. Desde luego no alude a nada personal. No, el 9 es por el número de la calle de Tabernas en Coruña, donde se sitúa la galería. El 13 tiene que ver con otra residencia, con otro edificio, y el D simplemente es un juego de letras. Y nos gustan mucho los números. Todos nuestros horarios, en la mayor parte de las ocasiones de las inauguraciones de las galerías, han jugado siempre con los números. Nos gusta la numerología. Y en tu trayectoria como galerista, ¿has tomado como referente algún galerista mítico? Pensando sobre ello, yo considero que todas las grandes galerías españolas desde finales de los 70 y de los 80 han marcado una vía y un camino muy determinado en este país. Desde los grandes nombres madrileños como Guillermo de Osma, por ejemplo, o Elga de Alvear, ¿no? Y después las propias de Galicia, que lógicamente siempre las tienes como referencia. Y durante los 3 primeros años de mi carrera, aquí al lado, en la Facultad de Historia, pues el ver las galerías en aquel momento en Santiago, pues a uno siempre le llenaban el ojo. Y también se echa en menos algunas en Coruña. Recuerdo Obelisco, por ejemplo, cuando yo todavía era adolescente y la veía, ¿no? Entonces siempre apena, por una parte, que dejen de existir, que las galerías no tengan una trayectoria mucho más larga y mucho más vital, pero quizás sean esos los referentes. Ahora estamos viendo la obra de Rafa Marcos Mota, bueno, acaba de pasar con ese masaje, con ese lifting, con pepinos. Con pepinos, sí. Parece sí. más una apuesta de un salón de belleza. Es un chico muy interesante, muy joven además, ha estado en el último encuentro de artistas jóvenes de la Ciudad de la Cultura, es de Tarragona, vive en Barcelona, muy interesante la obra y con una potencia intelectual realmente considerable. Pero en la trayectoria que vemos de los artistas que figuran, hace poco acabamos de ver las imágenes de Neves Seara, figuran muchísimos nombres jóvenes, sí. Gente emergente. Sí, básicamente sí, consolidada realmente y emergente. La galería tiene establecido, salvo ciertas oportunidades al año, exposiciones muy determinadas, como es la del cómic, como es la exposición de Navidad, donde, salvo estas 2 oportunidades, los artistas suelen ser siempre menores de 35 y 37 años, siempre. Es uno de los requisitos de la galería. Y si me apuras casi, a nivel gallego y a nivel nacional, sois de los pocos espacios galerísticos que apuestan por artistas gráficos. ¿Y por qué? Y tenéis una participación considerable en el Salón del Cómic. Sí. Cuando abrimos la galería, el primer verano de 2010, ese primer año, nosotros consideramos como una oportunidad que un Salón del Cómic, en aquel momento estaba en su 13ª edición, debería también estar acompañado desde el punto de vista privado de la exposición de artistas gráficos y de ilustradores. ¿Por qué? Fundamentalmente, entre otros motivos, porque también la industria de la ilustración, del cómic, en Galicia es muy potente. Es realmente casi ir de la mano de un festival que también para una galería que está en sus primeros meses de inicio, por otra parte, le ayuda a tener un carácter más solvente a la hora de la percepción también del público. Y a nosotros nos interesa, hemos durante estos 3 veranos desarrollado siempre durante el mes de agosto esa actividad, que curiosamente ahora, pues este último año ha habido más galerías de Coruña que se han sumado a esa iniciativa. Y bueno, y aquí y en Santiago también, porque Metro también ha traído el trabajo de Miguel Cuba, que por cierto acaba de pasar por imágenes y los espectadores pueden ver lo que nos ha hecho. Esto es un cariño que ha hecho hacia nuestro programa. Aquí estamos, todo el equipo de este programa que nos ha llegado al alma, este cariño. Se lo comentaré. Bueno, también supongo que será una satisfacción enorme ver que un artista de galería, en este caso una mujer,
con una trayectoria muy consolidada, Carmen Chacón, esté realizando una grandísima exposición en el kiosco Alfonso de Coruña. Grandísima y subyugante, 2 años de preparación. Además es una exposición de toda su obra reciente, una exposición de obra generada en 2011 y alguna desde principios de 2012, realmente impactante. Es muy recomendable visitarla y para nosotros es todo además, un orgullo. Sí, y Carmen ha prometido sentarse en este Estará. programa. De momento está fuera, pero cuando venga ha dicho que no va a faltar. ¿Mantenéis intercambios con otras galerías? Y yo creo que en los tiempos que corren casi es obligado. Casi es obligado. Precisamente ahora, a raíz de la exposición de Carmen, procuramos el jugar con esa baza, el que las obras de los artistas no exclusivamente sean propiedad de una galería, se muestre en una galería y tenga que pasar tiempo. Por otra parte, nosotros también llevamos una estructura como organizativa y de relación con nuestros artistas en los que prácticamente no obligamos casi nunca a que sean dependientes en exclusiva de la galería, sino que a nosotros lo que nos gusta es ese compromiso adquirido con el artista de que su obra se mueva lo más posible y que cuanto más se conozca al artista, más oportunidades tenga de visualización y de exposición, va en beneficio del artista, de la galería y lógicamente también de los coleccionistas. En ese sentido tenéis que empezar ya, seguro que ya lo habéis hecho, a esta participación tan imprescindible en el mundo de las ferias. Es una cuestión que nosotros en un primer momento no hemos querido considerar como inmediata. Nosotros tenemos unos objetivos muy determinados a medio y a largo plazo, que queremos asistir a ferias que a nosotros nos convenza y nos merezca la pena ir. Sabemos que en estos momentos, sobre todo, es la mejor forma de comunicación con el público y con los coleccionistas y clientes potenciales, pero también somos muy escrupulosos a la hora de decidir hacia dónde y su porqué. Y nosotros también, con el tipo de exposiciones que desarrollamos, sobre todo durante el año 2011, también tiene un público objetivo que no es especialmente masivo. Entonces hay que ser muy cuidadosos y todos sabemos que las inversiones para asistir a ferias son realmente cuantiosas y elevadas. Sí. De todas maneras, Alberto, todavía el público se resiste a entrar en las galerías, porque de hecho siempre se suelen repetir los mismos personajes. ¿Qué podéis hacer para atraer a clientela? ¿Y cómo está? Vosotros estáis justo detrás de la Plaza de María Pita. Sí. Pues hacer una labor de difusión. En muchas ocasiones también el boca a boca, cierta presencia en los medios de comunicación, como es este caso, que repito, tanto Manuel Vila, mi socio, como yo os agradecemos, pero es concienciar de que la galería no son elementos estancos, compactos, donde solamente una supuesta élite intelectual o una élite económica pueden asistir a ellas, a sus exposiciones. Se puede acceder libremente. Yo, por ejemplo, con compañeros galeristas siempre comentamos, para un galerista, cuando se está en la galería, lo más importante y lo que también forma parte de esa felicidad es que alguien entre por primera vez y pregunte si es el caso, pero que nunca molestan. Al contrario, cuanta más gente haya disfrutando, muchísimo mejor. Es casi como un servicio cultural que también además, se tú presta. que vives con los artistas, pues gusta mucho comentar su proyecto, pues uno mismo. Y recabar esas opiniones que también la gente comenta y transmitirlas. Sí. ¿Te podrías decantar por un artista joven a tener en cuenta? ¿Sabes? O sea, que se proyecte así inmediato, decir, mira, este es el futuro, ¿no? Va a realizar un trabajo, va a despuntar en grandes ferias a nivel internacional. Todos los de 9 de 13. Vale. Realmente todos los de 9 de 13. Sí. Y además, si vemos la trayectoria de todos ellos, yo creo que son constantes, no es una luz fulgurante que de repente ilumina y desaparece casi al instante, y tienen unas trayectorias que, pese a su juventud, son consolidadas. Sí, bueno, aquí tenemos a David Pintor, que es otro de vuestros artistas, que está, y además haciendo muchas exposiciones. Neves Seara, que además ahora ha abierto un nuevo, un espacio en Santiago. Exactamente, también cerquita aquí, Aire. Sí. Y bueno, Manel Cráneo también a nivel del cómic. Ahora, no sé cómo ha sido la aceptación de Nuria Well, que ha venido de Cataluña. Muy interesante, y realmente, tanto por el contenido de la exposición, estamos hablando de un premio nacional Injubel del año 2011, y las opiniones de las personas cuando alguien asiste a la exposición, la visita, lee las cartas de los presos FIES que en estos momentos se están mostrando, y lo que es la acción documental de la propia exposición,
es muy interesante el silencio que se genera a la hora de recibir las impresiones tan sensibles, tan contundentes de los presos en esas cartas que ella recabó durante un periodo de un año. Bueno, ya tenéis programación después de este Sí. aniversario, supongo, ya no sé quién vendrá después. Pues tras el cierre de la exposición de Cristian, tras su clausura, Alberto Valverde, y en 2013 inauguraremos el año con Carlota Salgado, una artista de Pontevedra, y posteriormente con una artista muy interesante portuguesa que es Patricia Oliveira. Eres un gran apasionado de la arquitectura. ¿Cómo ves el continente y el contenido de la Ciudad de la Cultura? Interesante. Es decir, es una obra ya realizada, es una obra que aunque los problemas económicos de financiación que puedan existir para la finalización de dos edificios, ahora mismo hay que utilizarla. Y hay que utilizarla precisamente en el sentido de convertirla en un gran contenedor donde toda la industria cultural gallega tenga un soporte donde crear, un soporte donde comunicarse y a la vez donde intercambiar iniciativas entre los propios, entre los gallegos y entre las personas del resto del Estado y del resto de Europa. O sea, Para que iba mí a es beneficiar fundamental. a Yo creo que todos. sí. Es decir, cuando las infraestructuras culturales están construidas, aunque puedan variar su uso, deben ser utilizadas para potenciar en este caso esa industria cultural y la investigación que ella misma puede provocar, esas sinergias siempre beneficiosas. ¿Por qué todavía, Alberto, sigue habiendo más hombres que mujeres que despuntan en el mundo artístico? ¿Qué hace falta para que den ese salto? Más hombres que mujeres. Sí, Hombre, a creo nivel, que la galería nuestra, creo que la reconocidas. galería, creo que hay más mujeres que hombres, Bueno, pero a Hay nivel una gran hornada, paridad. hay una gran hornada de Bellas Artes en Pontevedra durante los últimos años que realmente hay nombres de mujeres muy importantes, de artistas, mujeres muy Sí, importantes es y que muy además recomendables. somos mayoría, yo creo que en Sí. todas las carreras. Sí, lo que pasa es que probablemente eso se haya debido más pues, a artistas contemporáneos tanto modernos hasta el 45 como contemporáneos que realmente se privilegiaba más ese hecho artístico masculino, ¿no? Yo creo que a día de hoy no. ¿Por qué merece la pena la inversión en arte? Por el placer de poseer, el placer de poseer aquello que una persona desea, que es de su propiedad y que acompaña su día a día. Es decir, es un objeto de ensimismamiento y de participación sensible con él. ¿Y cuál es aquella compra buena de arte? La que cuando la ves dices, lo quiero. Chispita que tiene. Bueno, ya para terminar, ¿nos podrías citar una lectura especial y por qué? Pues probablemente, y además es una de las áreas que a mí más trabajo, que más me interesan y más me importan, cualquier libro sobre estética de arte. Cualquier libro sobre estética de arte, sin duda, además, aunque sean complicados en ocasiones de leer. Una obra de la historia universal del arte que no te importaría tener en tu casita. Que no me importaría tener, qué complicado, ¿eh? Pues me gusta mucho Gustav Klimt. Bueno, pues a nosotros nos ha gustado mucho que estés aquí en una fecha tan especial, el tercer aniversario. Muchísimas gracias, Gracias Alberto. a vosotros de nuevo, muchas gracias. Hoy hemos conversado con el galerista coruñés Alberto Cartón, de la Galería 9 de 13, para hablar precisamente del mundo del galerismo, pero también para festejar esos 3 años con otro artista coruñés, Cristian García Bello. No se pierdan este espacio, no se van a arrepentir. Nos vemos como siempre la próxima semana para seguir hablando de arte. Hasta entonces.